Este día es un día especial, lo dedicamos para adorar, para cantar y para aprender también de su palabra. Nuestro Dios siempre nos habla. El martes pasado todavía era julio. Estuvimos dando una reflexión acerca de lo que dice la Biblia de la vida matrimonial, concluyendo el apóstol Pedro diciendo la razón por la cual nosotros los varones debemos tratar muy bien a la que es nuestra esposa y ellas estar sujetas, dice la Biblia, y concluye el apóstol Pedro diciendo para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy interesante, ¿verdad? Y creo que algunas veces se nos olvida esto. Luego, pues, hoy, el lunes pasado también en una reunión con los varones, también hablamos un poco, pero ya de manera más específica acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Y hablábamos también de los riesgos de ciertos descuidos que podemos cometer nosotros los varones y cómo podemos terminar en una vida fracasada. Pues hoy queremos hablar un poco acerca de los detonantes. Ustedes saben qué es un detonante, ¿verdad? Detonante es como también se le llama una bomba de tiempo, un explosivo. Cuando las personas están en guerra, por lo general acostumbran enterrar algunas pequeñas bombas, o quizá puede ser una gran bomba, la cual puede explotar tan solo se pare en ella, o un pequeño error puede producir una matanza, una destrucción enorme. Entonces hablaríamos un poco de lo que son los detonantes que hay en el matrimonio. Eso implica que el matrimonio no ha explotado, pero está a punto. Puede suceder lo que provoca o lo que hace llevar a cabo el adulterio. Quizá un poco breve acerca de cuáles son las consecuencias del adulterio y también cuál es la receta o la medicina para sanar las heridas provocadas por el adulterio. Ya dije prácticamente los 3 puntos, que posiblemente el tiempo no será suficiente para abordarlo en este día. Tenemos este tiempo por la mañana, un poco en la tarde, y si no, pues entonces el tiempo sigue el día martes. El día martes aquí nos vemos, ¿verdad? Hay algunos que se les olvida que el martes es martes y por eso no vienen, ¿verdad? Que por eso es que no vienen. Bueno, entonces el martes aquí daríamos continuación si no logramos terminar. Entonces hay un pasaje en la Biblia que creo que ustedes lo han leído, lo han escuchado, lo conocen muy bien. Es el pasaje de David y Betsabé, está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Allí está, y entonces también está en la pantalla. Allí nos dice la historia, lo que sucedió en ese momento. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Pero también en la pantalla pues aparece, si alguien por alguna razón o no trajo Biblia o no la encontró fácil, leemos lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, o sea, es muy importante para los que tienen sus Biblias, si a un caso les gusta marcarla con algo, algún lápiz, podrías recomendarles quizás subrayar algunas frases claves. Miren esta frase: pero David se quedó en Jerusalén. Muy interesante esa frase. Seguimos, dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo.
Y envió David, otra frase es muy interesante, envió David, está en 2 veces ya. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, esta frase que hace llorar a cualquiera, estoy embarazada. ¿Verdad que sí? Esa frase yo la he escuchado en la oficina varias veces. Estoy embarazada. Mi mamá no sabe. Mi marido no sabe. Mis papás no saben. Y claro, esa frase casi siempre se dice llorando. No crea que lo dice riéndose, ¿verdad? Celebrando, a menos que sea un matrimonio que está funcionando correctamente, allí sí hay una emoción, de lo contrario no. Entonces, eso es lo que en realidad encontramos en este pasaje. Este material que tengo tiene una introducción de una ilustración de un hombre que subió al avión. Antes había tenido conflictos en su casa con su esposa. En el lado de su asiento, su compañera de viaje es una mujer. Comenzó la plática y comenzó él a hablar acerca de su situación de conflicto en casa. Entonces la señora, ella también le prestó atención y ella hizo lo mismo, también comenzó a dialogar con aquel desconocido de sus conflictos matrimoniales en casa. En la plática sintieron que ambos se comprendían porque ambos estaban viviendo la misma situación y entonces la plática continuó. Pues claro, bajaron del avión, pero ambos se dieron el número de teléfono. Y luego siguió la comunicación. Más tarde, en la comunicación, pues decidieron ponerse de acuerdo para verse en un hotel. Allí durmieron juntos ellos. Y la historia continúa. Ya lo demás, ustedes ya saben qué pudo haber sucedido. Eso son las cosas que suceden o que pueden suceder en la vida de un matrimonio cualquiera. Ya sabemos nosotros, lo hemos dicho varias veces, que el matrimonio es una bendición de Dios. Y lo hemos escuchado también de personas decirlo con mucho entusiasmo. Claro, hay que estar conscientes que no todas las personas pueden decir lo mismo. El matrimonio es una bendición de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, y ustedes creo que lo han leído, lo han escuchado, el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor de Dios. El que haya esposa, está refiriéndose a un varón, ¿verdad? El que haya esposa, haya el bien y encuentra lo que es el favor de Dios. Muy interesante lo que dice la Biblia en cuanto a la vida matrimonial. De hecho, también hay que estar conscientes que hay enemigos del matrimonio. Y uno de los enemigos, pues, es Satanás, por supuesto. Pero él no es el culpable en un 100% de las destrucciones del hogar, porque siempre no es él el 100% culpable. Alguien abrió la puerta y él entró. Cualquiera de los dos la abrió, ¿verdad? El divorcio, que para muchos hoy en día es la solución a los conflictos, la palabra divorcio es una palabra que no debería, digo no debería porque en realidad, en nuestra realidad existe en el vocabulario de las personas que dicen que conocen al Señor. ¿Escucharon bien eso? Claro,
no digan amén, mejor solo escúchenlo. El divorcio es una frase, es una palabra que no debería existir en el vocabulario de los que conocemos al Señor. Los que somos cristianos tenemos cierto vocabulario que nos identifica que somos cristianos, que no la dice la otra gente que anda en otro mundo. Y entonces la gente de alguna manera escucha esa palabra y dice, esta persona va a la iglesia. Es como por ejemplo cuando oyen la palabra aleluya. Nosotros nos alegramos por alguna razón, aleluya, amén, Dios te bendiga. Frases comunes que no se utilizan en otros lugares. La palabra divorcio no debería utilizarse, no debería existir, pero es una palabra que se utiliza con bastante frecuencia en la congregación o en la vida de los cristianos. Es considerada como la solución a los conflictos, quizá en casos extremos, porque la misma Biblia en ciertos pasajes lo recomienda, pero ese no es el tema. Hay un investigador, el nombre es inglés, no lo leo, en un estudio realizado en Estados Unidos, porque como aquí esos estudios pues no hay quien los pague, no se hacen, encontró que el porcentaje de divorcios entre los cristianos nacidos de nuevo es de 35%. Mire usted, 35%. Lo sorprendente es que el porcentaje de divorcios entre los no cristianos también es de 35%. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los cristianos y los no cristianos? Interesante, para reflexionar. Algo no anda bien, algo debe corregirse, y la intención de esta enseñanza, porque bueno, yo no sé si le van a llamar predicación o enseñanza, pero al menos en mi intención es una enseñanza. El propósito es, fíjense que a mí no me importa que ustedes digan si les gustó o no les gustó, eso no me interesa. Lo que quiero es que practiquemos lo que enseña la Biblia. Eso es lo que quiero, que lo practiquemos. Claro, hablándolo honestamente, no es tan fácil. No es tan fácil aplicar a la vida diaria o a nuestra realidad algunos principios que la Biblia enseña. No son fáciles. Entonces, hagamos el esfuerzo. Y si no podemos, pidámosle ayuda a Dios y lo podemos lograr. Él nos puede ayudar bastante. Y las razones principales o una de las causas principales por las cuales existe el divorcio tanto entre los cristianos y los no cristianos es la infidelidad conyugal. Claro, cuando sucede un caso de infidelidad conyugal, rápido viene a la mente, sea del hombre o de la mujer, es decir, de la víctima, la idea, aquí está la salida, porque la Biblia nos dice que una de las razones por las cuales es permitido el divorcio es por la infidelidad sexual. Entonces, claro, inmediatamente se piensa que esta es la solución. Entonces, esa es una de las principales. Ahora, fíjense que hay un mandamiento en la Biblia, lo sabemos. Si alguien no lo sabe, pues hoy lo vamos a aprender. En Éxodo 20:14 es uno de los 10 mandamientos. Lo digo yo una vez y ustedes lo repiten, y los que nos ven por la televisión también. Dice este mandamiento, es bien corto: no cometerás adulterio. Otras versiones simplemente dice: no adulterarás. ¿Qué les parece si lo repetimos? 1, 2, 3. No cometerás adulterio. Otra vez: no cometerás adulterio. La última: no cometerás adulterio. Ahora, dígalo viendo a la persona que tiene a su lado.
Ahora la del otro lado. Verdad que no es tan fácil ni decirlo ni escucharlo. Porque claro, hay otras frases que nos dicen, dile a tu amigo, y eso sí que bonito, ¿sí oye? Pero no cometerás adulterio, lo enseña la Biblia. Y como dicen muchos, esa es palabra de Dios. El adulterio, al menos las personas que trabajaron en este material, encontramos la clasificación de adulterio o al menos 3 tipos de adulterio. Nosotros por lo general solo le llamamos a uno de ellos. La clasificación del adulterio. La siguiente diapositiva. Tenemos la infidelidad mental, la infidelidad física y la otra, la que por lo general, incluso hoy en día ni siquiera esa ya se le llama infidelidad. Le llamamos error o cualquier otra frase se busca, ¿verdad? Como para tratar de no llamarle adulterio. Tenemos esos tres tipos. La infidelidad mental es aquella en la que no llevó a cabo el acto, pero con su mente lo hizo a la perfección. La infidelidad física, no solo con la mente, no llegó al acto sexual, pero avanzó bastante. Quizá abrazos, besos, caricias. Y el último, ya la consumación. Ahora, usted dirá, pero a mí me parece. Claro, no es tanto lo que nos parece, sino que la Biblia dice, aquel pasaje que ustedes lo saben, lo conocen, dijo el Señor Jesucristo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, aquí está hablando de verla nada más, para codiciarla, mire la frase, para, es decir, ¿para qué? El problema no es ver a la mujer, sino para qué la ve. Como la Biblia se escribió quizá 2000 años atrás, algunos pasajes y otros, hoy sería diferente, no traje el teléfono, pero más bien sería bueno como más o menos decir, y cualquiera que mira el Facebook cualquiera que entra al internet o algún otro lugar, pero en aquel tiempo Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, Jesús dijo, ya adulteró. Mire, eso fue lo que dijo Jesús, ya adulteró. Lo único es que no produjo un daño como el otro, pero Jesús dice, ya adulteró con ella en el corazón. Y la infidelidad física, lo que yo mencionaba. Entonces, aquí, como hablaba de que el tema general son los detonantes, la misma mirada puede convertirse en un detonante, como, ¿qué es lo que estás viendo tanto? ¿Y para qué ves tanto? La telenovela. Podría ser que no le gusta la telenovela, sino la muchacha de la telenovela. O no es la película la que quiere ver, es la mujer de la película. Y etcétera, ya no avanzo porque ya ustedes saben. Algunos detonantes, alguna bomba de tiempo. Aquí vale la pena revisarnos, cada uno a nosotros mismos. Yo vi una vez, cuando un documental creo que se llama, cuando fabricaron y subieron al avión y todo eso, aquellas bombas atómicas que fueron lanzadas allá en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, toda la perfección de
los detalles de la fabricación y todo hasta que fueron lanzadas en aquellas dos ciudades. Un error, oiga bien, un error. Un botón presionado antes de tiempo era una muerte segura, era una catástrofe en la fábrica o en el aeropuerto, incluso en el aire. Hay en nuestras vidas ciertos botones que si los apretamos van a explotar en adulterio. Entonces vale la pena hacer esa revisión. Es decir, no se ha llevado a cabo y esperamos que no, pero había que prestarle atención. Los detonantes creo que están en la pantalla. Número 1, problemas conyugales no resueltos. Así que si entre ustedes o entre nosotros hay algunos conflictos matrimoniales que no se han resuelto, hay que resolverlos ¿cuándo? Ya. ¿Sabe por qué dice en la lectura del martes? Dice, porque si no su oración tiene un estorbo. Y se llama el problema no resuelto. Problemas conyugales no resueltos. De aquí no nos hagamos tarugos, dijo aquella doña. Todos los que somos casados sabemos que hay conflictos matrimoniales. Todos. Los que no se han casado, esos no tienen problemas matrimoniales. Los casados sí. El problema no es el problema. El problema es no solucionar ese problema. Entonces, el problema se le busca una solución. Si no lo ha resuelto, hay que resolverlo ya. Y no vaya a decir que fue el diablo. Quizá fue usted como mujer, quizá usted como varón que no lo quiere resolver. Alguien va a tomar la iniciativa. Otro detonante, la debilidad por el sexo opuesto. Esto es como el borracho con la cantina. ¿Verdad? Que el olor a alcohol a kilómetros lo olfatea y allá va. Entonces hay la debilidad por el sexo opuesto. Falta de satisfacción sexual en el matrimonio. La Biblia habla cantidad de pasajes acerca de la vida sexual matrimonial. Y cantidad de veces prohibiendo y rechazando y no recomendando las relaciones sexuales fuera de matrimonio. Lo dice la Biblia. El éxito, la fama. Fíjense, yo dije una vez aquí que un pobre o un hombre sin dinero es feo. Pero un feo con pisto se hace guapo. ¿Verdad? Y sucede con las mujeres también, ¿verdad? Si tiene dinero es guapa. Si es viuda con dinero, también quedó guapa. Ahora, el éxito, o sea, éxito en todo sentido. Puede ser éxito espiritual, puede ser éxito empresarial, puede ser éxito intelectual. Cualquier tipo de éxito que le lleve a la fama también es un detonante que puede acabar en un adulterio. Mire, yo veo a veces Facebook y fíjense que las frases que más abundan ahí es: qué guapo, qué guapa. Todo mundo es guapo en Facebook, todos. Entonces existe la búsqueda de la supuesta felicidad. Así que aquí hay una recomendación exclusiva solo para los solteros. Se casa para ser feliz, no se case. Cásese porque es feliz y con una persona que también es feliz, no para ser feliz, porque se va a frustrar. Entonces, la búsqueda de felicidad. Bajas normas morales, éticas y espirituales. Bajas normas morales, éticas y espirituales. Y otro, no depender de Dios. Estos son detonantes.
Y ya vimos nosotros al inicio este ejemplo de la vida del rey David. Y este joven que estaba cantando, y todos nosotros conocemos la historia. Es que no es lo mismo ver a un gigante, un guerrero, un hombre armado a quien hay que matar, que ver a una mujer bonita sin armas. ¿Qué diferencia hay? Si hubiese sido un gigante, David lo hubiese matado, porque David no solo mató un gigante, mató cantidad de gigantes, un hombre guerrero. Y la historia esta nos dice que el contexto de ese tiempo es una guerra. Mire, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que envió David a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Entonces, mire, ¿qué le está diciendo aquí? Es una guerra donde hay victoria. Eso es lo que nosotros encontramos. Dice, destruyeron, salieron a Rabá. Pero la frase que yo les recomendaba subrayar: pero David se quedó en Jerusalén. Pero aquí yo voy a decir un montón de cosas, pero se quedó en la casa. El día del culto, el día del ayuno. O sea, cualquier pero es un problema. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿De qué? De dormir. Dormir no es malo. El problema es que, pero como no está donde debería estar, y se levanta sin agenda, sin propósito, no se le ocurre otra, bueno, ni idea, sino ir a pasearse por la terraza de la casa. Y claro, estando alguien en la segunda planta, se ve la casa del vecino, ¿verdad? Se ve hacia abajo, y lo que ve fue una mujer que se estaba bañando. El problema no es haber visto a la mujer bañándose. El problema es qué pensó cuando la vio. Y luego, ¿qué planeó? Allí está el problema. Entonces, vemos los detonantes de la vida del rey David. O sea, aquí me detengo un poquito. No nos confiemos, especialmente aquellos que creemos que somos súper espirituales. Porque la vida de David está registrada de muchas victorias. Hombre que mató leones, hombre que mató osos, hombre que mató gigantes, un guerrero invencible, un varón ungido de Dios. La Biblia le llama que era un hombre ungido. Había sido ungido por el profeta Samuel. Tiene la aprobación del pueblo. Es decir, es un hombre que tiene todas las de ganar. Ahora, ¿qué sucedió con él? Tiene casi lo mismo que leímos al principio. Está viviendo un momento de comodidad. Está viviendo un tiempo de éxito. Él es el rey, está en el trono, su ejército está en victoria en el campo de batalla. Tiene fama, la gente sabe que él es el rey David. Tiene riquezas. Está viviendo un momento de ociosidad. Si alguien lo despide del trabajo, mañana mismo busque qué hacer. La haraganería no es culpa del gobierno, es culpa de uno mismo que no busca qué hacer. La debilidad por las mujeres, este hombre las tenía. Y obvió algunas reglas que para él debía haber. Hablaba el martes, creo, de poner reglas en la casa. Yo no sé si ya empezaron. Aunque algunas pocas, algunas reglas deben haber en la casa y en la vida conyugal también. Entonces, vamos a ver cómo inicia en la vida de David el proceso para llegar a caer en ese hoyo que se llama adulterio. Número 1, lo primero que sucede le llaman jugar con la idea. Jugar deporte no es malo, jugar con algunas ideas no es bueno. Era jugando que la abracé, estábamos jugando.
Fíjense que la Biblia nos recomienda, y aquí disculpen los jóvenes, disculpen por los niños, el libro de Cantares le da las riendas sueltas al esposo y a la esposa para los matrimonios, pero no le da permiso para otras personas, no le autoriza. Y ese es uno de los problemas, y aquí voy a decir de algunos varones, no de todos, de algunos varones. Les encanta andar jugando con mujeres. Tal vez la idea no era caer en el adulterio, pero anda dando unos pasos que no son recomendables. Sí. Entonces dice, jugar con la idea. Mire la frase, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí la vemos nosotros al hombre viendo a la muchacha. ¿Qué hay por la mente de este hombre? De hecho, no todo aquel que mira a una mujer es hombre de malos pensamientos, porque pudo haber dicho, es más bonita mi esposa. ¿Verdad que sí? Pudo haber dicho, es más joven mi esposa. O sea, pudo haber pensado cosas muy buenas. Qué feo le queda ese pantalón, qué horrible esa cartera, qué mal gusto del color del pelo, qué salón, ¿por qué no lo demanda? O sea, pudo haber pensado cosas no malas, pero también pudo haber pensado otras cosas cuando la vio. Entonces, en el caso de este hombre, lo primero que hizo fue, al verla, jugó con la idea. Segundo paso, toma la iniciativa. Y allí yo les decía en su Biblia, y mire, dice, y envió David a preguntar por aquella mujer. Muy interesante, eso es nada, o sea, casi lo mismo de nuestro tiempo. Es la pregunta, ¿y de quién es, hija? ¿Y quién es? Entonces envió a David a preguntar por aquella mujer. ¿Qué preguntó? Él tomó la iniciativa de, hoy en día creo que se podían buscar otras formas, pero al final de cosas, dame tu número, dónde vives. En aquellos tiempos que no habían celulares se preguntaba la dirección y cosas así. Pero entonces toma la iniciativa, envió a preguntar por aquella mujer. Ya cuando el hombre comienza a preguntar lo que no debería preguntar, ahí hay problemas. ¿A qué horas estás sola en la casa? ¿A qué horas te puedo visitar? Yo soy el evangelista, yo soy el ungido. Si tienes necesidad de oración, llámame. Fíjese que hay un montón de publicidades que yo no las comparto, y si estoy equivocado, discúlpeme. Todo el que necesite, llámeme para su oración. Hay ciertas cosas que lo ponen a uno como un poco, ¿y qué? Aquí hay culto de oración, mire, para venir a orar, ¿ve? Y no va a poder tocar algo porque es público. Pero a la casa, si es varón, llame a un varón que va a orar por usted. Y la Biblia dice que llame a los ancianos de la iglesia, más bien. Y no dice al anciano, a los ancianos de la iglesia, porque es mejor. Por eso es mejor obedecer la Biblia y no salirnos de ella ya con nuestras iniciativas. Envió David a preguntar por ellos, tomó la iniciativa podría ser que tomar la iniciativa ya sea, ¿verdad?, ponerle la clave al celular para que la esposa o el esposo no sabe. O cualquier otra cosa, ya ustedes saben muchos ejemplos. ¿Y sabe qué? Viene lo tercero, obviar los principios. Hay ciertos principios en la vida que son recomendables, como por ejemplo no visitar a personas del sexo opuesto cuando está sola en la casa. Podría ser.
Otro principio, toda visita la haré acompañado o acompañada de mi esposa. Eso se podría hacer, una regla. Nos vamos a congregar los dos en la misma congregación. Puede ser. Nos vamos a sentar juntos como está Daniel y Dania. Podría ser. O sea, yo no les digo que hagan, perdón, yo no les digo lo que deben de hacer, porque cada quien puede tener sus propias normas. Pero el problema es cuando se violenta esa norma que en algún momento no era negociable. Obviar los principios. Y le fueron a investigar. Aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. O sea que le dijeron, esta mujer es casada. Esta muchacha tiene novio y se van a casar. Podría haber sido. Ella es una mujer casada. Pero miren que a continuación dice, y envió David otra vez a seguir preguntando. ¿Saben qué era? Resulta que, aquí tengo unas notas que dice que aquella bella mujer que David vio era nada menos que la hija de Elián, uno de los miembros de la guardia privada de David. Usted puede pensar lo que el hombre sintió cuando dijeron, este hombre estaba en la lista de los guardias del rey. Eso quiere decir que era una mujer que merecía ser tratada con respeto, pero por si fuera poco, Elián era hijo de Ahitofel, consejero personal e íntimo del rey David. O sea que Betsabé era nieta de uno de los consejeros reales. Problema serio. Allí habían muchas cosas que debía hacer. ¿Qué más? Betsabé nos dice también, al hablarse de, era la mujer de Urías Eteo, lo que significa que era casada. Y no solo eso, sino que estaba casada esto con alguien que es parte de su ejército, alguien que anda, como dice unos, arriesgando su pellejo para la paz del rey David. Entonces, mire usted, allí no cabe la frase aquella, es que yo no sabía. ¿Verdad que es común? Es que yo no sabía. La información que le dieron a este hombre fue una información muy, pero muy importante. Esa era Betsabé. Pero, como este hombre ya ha dado varios pasos, ya en su mente tramó todo, ya tomó la iniciativa para investigar quién es ella, ahora ya tiene toda la información, qué es esta mujer y los riesgos que implica. Entonces, pero este hombre continuó en su terquedad y cayó en la trampa. El versículo 4 dice, y él la mandó a llamar. ¿Y saben qué? Y la señora fue. Y la Biblia dice, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Eso es lo que nos dice la historia. Ahora, ya todos sabemos, allí lo que hubo fue adulterio. Ahora bien, como dice alguien por allí, con bañarse se arregla todo. ¿Y sabe qué dice que hizo aquella señora? Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada. Allí es donde surgen aquellas ideas como por ejemplo, abortar. Allí surge esa idea. A este hombre no se le ocurrió esa idea, vino otra. Hoy es cuando dice abortar. Y cuando la muchacha es soltera, es cuando le dice su novio o ex marido o lo que sea, ese es problema tuyo.
ve lo que haces, ya no te quiero. Fíjense que eso es lo que no meditamos, lo que puede suceder. Allá hay una tragedia enorme. El profeta Natán lo visitó y le dice: lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré público en todo Israel y a pleno sol, a plena luz del día. Dijo alguien una vez, recuerdo un pastor decir: uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Se nos olvida en algún momento que Dios está presente en todo lugar. Así que en el momento del adulterio, allí estaba Dios. Claro, no aplaudiendo, pero Él es omnipresente. Él está allí en la cantina, en el bar, allá en la disco, allí donde usted se esconde, donde apaga la luz, donde apaga el teléfono, donde desconecta el wifi y todo eso. Allí está Dios. No está el pastor, no está el hermano Agapito, no está el hermano el otro, no están las hermanas de intercesión, no están las cámaras enfocándolo. Pero ¿saben una cosa? Fíjate que ahí está Dios, fíjese, viendo su pecado. Ahí está. Y ¿sabe qué es lo que quiero advertir? Es que eso se hace en secreto y dice la Biblia que después todos lo van a saber. Y es allí donde sale la gente brava, chismosos que no hayan que hablar. Pero no es cierto. Lo que se meten en la vida privada de las personas, como si a ellos les importa. Y luego le dice radio Bemba, radio no sé qué cosa. Pero gracias a Dios, que David, en toda su debilidad, fue un hombre prudente. No trató de metiche al profeta que le visitó, sino que le dijo: ciertamente he pecado, es mi culpa. Sí, se guardó la lengua en este caso, pero hoy en día la mayoría, ¿y usted qué le importa? Y allá lo vieron, y hoy hay evidencias, porque hoy si no lo ve uno, lo ve el otro. Y hasta en Europa, ya en Asia, en Japón, se dan cuenta. Eso fue lo que le dice: lo que hiciste en secreto, esto lo va a saber todo Israel y a plena luz del día. Consecuencias que le produjo el adulterio a David. Número 1, embarazo de la señora. ¿Y qué cosas? Estaba fértil la doña ese día. Es que en toda planeación hay un detalle que se pasa por alto. Siempre hay algo. Embarazo. ¿Saben qué más? Queriendo resolver el problema, manda matar al esposo. Asesinato de Urías. ¿Sabe qué más sucedió? La muerte de ese niño. Ese niño murió. ¿Qué más? Viene toda una problemática en la vida familiar y matrimonial del rey David, que más tarde encontramos violación e incesto de una de sus hijas. Lo hablábamos eso en la reunión que tuvimos allá, ¿verdad? Aquella joven Tamar, una muchacha bonita, inteligente, violada por su medio hermano. Muere asesinado también su hijo Amnón. Más tarde Absalón, dicen los que saben, que más o menos cuando el pecado de David y Betsabé, Absalón era un niño necesitado de su padre, pero como aquel andaba en otras cosas, le descuidó, no le educó bien. Ahora Absalón quiere usurpar el trono de David. Más tarde muere Absalón, asesinado también. Y David, el rey David, sufrió bastante en su vida familiar, en su vida matrimonial. Tuvo problemas serios, muy serios. Gracias a Dios que David fue sincero. Confesó su pecado, pero las consecuencias las sufrió. Hermanos, hago aquí un pequeño paréntesis.
Y no lo tomemos como regaño, más bien como una advertencia. Dios perdona todos los pecados cometidos de cualquier persona que se arrepiente de todo corazón. Pero lo que no le garantiza la Biblia es que las consecuencias se las va a quitar. Eso no le dice. Entonces, no solamente, no, si mire, si Dios me va a perdonar, mire, si el próximo mes yo me voy a reconciliar. Puede ser que sí. No le garantiza, como decía la hermana Bessie, que va a estar vivo. Pero las consecuencias las va a sufrir. Y no nos gusta a nadie sufrir consecuencias. A nadie. Porque son dolorosas. Entonces aquí hay algunos consejos prácticos que encontramos para no caer en la trampa. Número 1, evite activar los detonantes, aquellos que vimos al principio. Evite no presionar esos. Mire, yo recuerdo allá esto no tenía nada que ver con adulterio. Estaba después del culto, fuimos a cenar y alguien dice, allá está un muchacho, una corriente, no se sabe si está muerto o vivo. Lo fueron a sacar y era un borracho, pero la nariz la tenía por fuera y no se ahogó. Iba la señora del culto también con nosotros y cuando mira que lo levantan a aquel muchacho totalmente borracho y pega el grito y dice, es mi esposo, llorando. Después visité varias veces a este hogar porque tenía conflictos. Y fíjense que uno de los conflictos era que cuando habían pequeños problemas, la señora le decía a él, sí, ya quieres ir a la cantina, anda bebé, eso es lo que querés. Y ese día había estado repitiéndole todo el día, anda bebé, eso es lo que querés. Y vino aquel, se deja llevar y fue a beber. Ese es un detonante. El muchacho tenía bastante tiempo de venir luchando en la iglesia, había dejado de beber bastante, pero tenía en la casa una señora cada rato, anda bebé. ¿Saben qué es? Es estar presionando a aquel. ¿Y qué pasa? Que no explote esta bomba y va. Anda a ver, sí, ya sé, querés ir a ver a aquella y va de recordarle a aquella. Anda, o viceversa, ¿verdad que te acordás de aquel y etcétera? Entonces, evitar los detonantes, hermanos y hermanas. No juguemos con el fuego, porque incluso escuché una vez, esto no está en la Biblia, no es inspirado por Dios, pero es una buena información. Se hizo un estudio de los accidentes de tránsito y la mayoría de los accidentes de tránsito sucedieron por personas que antes de conducir carro tuvieron un conflicto matrimonial en la casa. Mire usted, porque claro, la tentación es pues ya me voy y al carro. Y como hoy tiene carro la mujer, también sale ella con el otro. Va descontrolado sus nervios, su cabeza y todo, y puede suceder cualquier cosa. Entonces, evite, dice la Biblia, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos vamos a vestir? Dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué le dice la Biblia? Que hay que vestirnos con esos trajes. Mire, ¿por qué no repetimos esta palabra? No, soportándonos unos a otros. Pregunto, cuando allí dice la Biblia, soportándonos unos a otros, ¿solo estará pensando en los hermanos de la iglesia o estará incluida la esposa o el esposo? También estoy incluido. Ay, ya no la soporto, ya no lo soporto. La Biblia dice que lo soporte. Soportándonos, dice allí, soportándonos
unos a otros. Y yo le digo, allí, ese unos a otros puede ser la esposa, puede ser el esposo. Y perdonándonos unos a otros. La pregunta, cuando la Biblia habla de perdonar, ¿estará refiriéndose de perdonar al hermano de la iglesia o estará incluida la esposa también? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que ustedes que excluye la Biblia? Perdone menos a esa mujer o menos a tu esposo, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, esto es para aplicarlo también en el matrimonio. No es aplicable solo en la iglesia. ¿O acaso la mujer no es ser humano? ¿Es hija de Dios? ¿O acaso ese hombre no es también ser humano, hijo de Dios? Ahí está incluido. Ahí está incluido. Que se debe. Entonces, no presionemos ese botón. No presionemos hay algunos que dicen que son mecha corta. Pero fíjense que la mecha corta, mientras nadie le mete fuego, no explota. ¿Sí? Entonces, si ya sabe que es cascarrabias, ¿y cuál es la gana de estar molestando? ¿Verdad? Entonces, uno no haga explotar eso. Consejo número 2, no juegue con la idea. Si le llegó una idea, no le dé cabida, sáquela rápido y cambie de idea. No juegue con la idea. ¿Por qué? Miren qué interesante lo que dijo Jesús. Porque de dentro, o sea, el problema no está en las mujeres, el problema no está en los hombres, el problema está más allá. Porque algunos dicen, es que esa mujer tiene la culpa porque se bañó desnuda. Yo he escuchado gente decir eso. Que por qué no se bañó con forro, con pijama, no, la señora simplemente se estaba bañando. Ahora dice, el problema es de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y cuáles son esos malos pensamientos? Los adulterios, las fornicaciones y los homicidios y etcétera. ¿De dónde salen? Dice. Y es aquí donde, hermanos, yo no soy amigo del diablo. Pero aquí no dice la Biblia que fue el diablo. Aquí dice que es uno mismo el problema. De adentro del corazón salen los malos pensamientos, todas esas cosas. Este hombre de Salomón nos da un consejo, que el prudente o el sabio ve el peligro y lo evita. Pero el inexperto o falto de entendimiento sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces no tomen la iniciativa. Consejo número 4, no olvidemos los principios de Dios. La Biblia nos recomienda cantidad y yo no voy a leerlos, pero voy a mencionar algunos brevemente. Por ejemplo, hay una recomendación bíblica que el hombre y la mujer no deben separarse. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Lo han leído? Y dice la Biblia, a no ser que sea por causa de la oración, pero dice el apóstol Pablo que esa oración no sea tan larga. Mire, o sea que Pablo no está de acuerdo que la mujer pasó toda la noche orando, o el esposo. No, dice, para entregarse sosegadamente a la oración. Dice que no sea por mucho tiempo. Y acá dice la Biblia, no sea que los tiente el diablo. Ahora, ¿cuánta gente, se va a su famoso, no estoy en contra de los retiros, famosos retiros de meses enteros en ayuno y oración y la mujer sola en la casa? O viceversa, eso no lo recomienda la Biblia. Dice el apóstol Pablo que la mujer no se separe del marido. Así lo dice la Biblia. Y es un principio, está allí. Que no se separe por ninguna razón. Esos viajes a Estados Unidos de mojados tienen un montón de matrimonios deshechos.
Y aquí también cuando se separa por mucho tiempo. Entonces hay principios bíblicos. Dice el apóstol Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué dice? Porque nos engañamos a nosotros mismos cuando la palabra de Dios no se aplica. Saben que cuando dice la Biblia no tan solamente oidores, lo que quiere decir es que lo que oímos hay que aplicarlo a nuestra vida diaria. Hay que hacerlo, hay que aplicarlo. Todos aquellos principios de la Biblia hay que aplicarlos. Leamos este proverbio, Proverbios capítulo 6, versículo 27. En adelante. Dice este pasaje: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y mire lo que dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará ninguno que la tocare. Cuidado con esas tocazones entonces, o tocaderas, yo no sé cuál es la palabra correcta. Pero fíjense que posiblemente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero en algunos aspectos por lo menos debemos tener ciertas precauciones, como por ejemplo andar casi siempre saludando solo a la misma hermana o al mismo hermano. Y como se aprecian tanto que lo saluda, lo abraza, lo besa y ¡ay! Como lo extraño. Y claro, hay que extrañar al hermano que no se congrega, pero no solo a ese hermano, no solo a esa hermana. Ahora, miren lo que dice este hombre muy sabio: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre caminando sobre un brasero y no se va a quemar sus pies? Eso es lo que dice. Pues usted se puede parar en una fogata y salir tranquilo diciendo: no me quemé. Y luego le dice: así es todo aquel que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune. Y allí pregúntenle a los abogados qué es eso de impunidad. No quedará impune ninguno que la tocare. ¿Sabe qué quiere decir esto? Hasta lo pueden matar. Sí, porque cuando Natán fue a decirle al rey David, le dijo que lo que había era muerte por ese pecado. Por eso cuando le llega la noticia al rey David que el niño murió y él estaba en ayuno, no crean que el ayuno de él era para que se sanara aquel niñito. Cuando le avisaron que el niño estaba muerto, inmediatamente entregó el ayuno y se puso a comer. ¿Sabe por qué dijo: me salvé? Porque uno de los dos iba a morir. ¿Verdad? Cosa seria. Hermanos, ¿seguimos o ya tiene? No, si hoy estamos en ayuno. No, ese no es problema. Quiero, hermanos, ahora bien, posiblemente, no es posiblemente, hay gente que ya lo vivió o lo está viviendo. Yo hablé de los detonantes, las consecuencias y cuál es el remedio. No hay ningún problema en este mundo que no tiene una solución. Y la misma Biblia se encarga de darnos la salida. Dios ya sabía cómo somos y Dios no nos manda a pecar. Pero sabe que el ser humano tiene la posibilidad de caer en pecado. Por eso lo primero que le dice es: no lo hagas. Pero la misma Biblia también le dice lo que debe hacer por si acaso lo hizo. Entonces aquí vamos a ver brevemente las recomendaciones. Y estos, hermanos, préstenle mucha atención. ¿Qué debe hacer si el problema del adulterio ya existe? ¿Qué hacer? En este caso, primero vamos a comenzar con el adúltero o la adúltera, es decir, la persona que cometió
ese adulterio. Porque aquí voy a decir algo, miren, allí el culpable no es el hombre o la mujer, allí los culpables son los dos. En la mayoría de los casos sale la mujer y ya va a ver esta perra y comienza a tratarlo pésimo a la pobre señora y hasta se atreve a decir, el hombre es hombre. Esas son injusticias, es algo incorrecto. Cuando cometió un pecado de adulterio, hay dos que pecaron, un hombre y una mujer, y los dos son culpables. No solo es ella, no solo es él, porque quieren matar solo a la mujer o solo al otro. ¿A quién de los dos le va a dar veneno? A ninguno. ¿Qué debe hacer entonces la persona que cometió el adulterio? Número uno, debe pedir perdón a Dios. O sea, no justificarse. Es que viera como usted sabe, que usted me entiende y etcétera. No, es pedirle perdón a Dios porque Dios le dijo que no lo haga. ¿Escuchó bien? Anótelo, escríbalo allí. Primer paso, debe pedirle perdón a Dios. El rey David lo hizo. El Salmo 51 es una oración de arrepentimiento. Número dos, no solo debe pedir perdón, recuerde, porque algunos dicen, yo ya arreglé con Dios ese problema. No, no es suficiente. Pide perdón a Dios. Número dos, debe mostrar un genuino arrepentimiento. En otras palabras, debe arrepentirse de a de veras. No fingir que está arrepentido, porque hay bárbaros y bárbaras que para fingir son expertos. El rey David dijo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no está culpando a la señora. Entonces, ¿qué dije? Debe mostrar un arrepentimiento sincero, genuino. Tercero, debe buscar restauración en Dios porque tiene un problema. Tiene un problema el cual debe ser sanado y debe buscar una restauración de esa herida que ha provocado en él, en la esposa, en sus hijos y en la otra familia también. Y número 4, debe ordenar su vida bajo los principios de Dios. En otras palabras, debe hacer toda una serie de cambios de su vida, de su conducta, todo aquello que no le corresponde. Por ejemplo, si ser muy visitador de hermanas que no se congregan es malo, a Dios no visite a ninguna y que lo defina. Si es demasiado amable que salude y salude y salude y salude y solo a las hermanas y a los hermanos no los saluda, a Dios que solo salude hombres. Y así, o sea, esto lo menciono como ejemplo porque podría ser que las causas sean otras, pero debe ordenar su vida bajo los principios de Dios. O sea, no bajo los que él se invente, es bajo los principios de Dios. Eso es lo que debe hacer. Entonces, con esto que haga, yo les juro que este hombre no vuelve. El rey David lo hizo y no volvió a cometer otro pecado. ¿Estamos bien? Ahora bien, esto es la persona que cometió adulterio. Ahora, ¿y la víctima qué? No es que le va a dar veneno. No es que ya la va a ir a hacer para que sienta lo que se siente. No. No es que ir a arrastrar a la otra señora tampoco, o ir a matar al otro hombre. No es eso lo que recomienda la Biblia. La víctima, y creo que aquí hay víctimas y si no hay aquí, están allá viéndonos por la televisión. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Escúchelo muy bien. Sea mujer, si es mujer que su marido le fue infiel, o si es un hombre que la mujer le fue infiel, lo primero que debe hacer, busque urgentemente a Dios. ¿Lo escuchó bien? Busca urgentemente a Dios porque lamento decir que es lo que no hacen. En la mayoría de los casos que hemos tratado, lo que ando es con una cara que yo quisiera matar
esa perra y etcétera. No anda con necesidad de Dios. Anda investigando cuáles son las tomas, los remedios que funcionan para que ese tonto se haga más tonto. Y eso. No. La persona necesita inmediatamente buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es experto en resolver problemas. No le cuente a todo mundo. No salga allí dando lástima. Busque urgentemente a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y número 2, perdone para que pueda ser liberada o para que pueda ser liberado. Es que yo no lo perdono jamás. No, la Biblia le dice que lo perdone. Mire a su esposa a ver si cree que puede perdonarla. O a su esposo. La Biblia dice que la perdone. Porque para que pueda ser liberado, ¿quién? El adúltero, no, la víctima. Miren, en el momento que la persona es víctima, ¿saben cómo sucede? Como cuando alguien, yo tuve la idea, pero no lo hice, porque no sé cómo se hace, no investigué. Conseguir unas, uno le dice chachas, pero no sé cómo llaman, hermano Roger, las cosas cuando al delincuente, para pasar y la idea mía, pero dije yo, ¿qué tal que se molesten? Iba a pasar aquí un matrimonio, pero imagínense una pareja, y íbamos a suponer que este hombre fue infiel con otra señora, entonces íbamos a enchachar a la señora. O viceversa. Entonces lo que sucede es que inmediatamente esta persona que es víctima quedó. Y mientras no lo perdone o la perdone, jamás será liberada o liberado. ¿Sabe por qué? Porque pasará noches enteras sin dormir, días sin comer y etcétera. Con unas ataduras grandes. Entonces, perdone, no para que aquel lo vuelva a hacer, para que sea libre usted mismo. Está bien. Dios les bendiga, hermanos. Estoy aquí para decirles que yo fui una de esas personas que el pastor deseaba pasar enfrente, ¿verdad? Y yo decidí no dejar ensuciar mi corazón. Y yo dije, mi corazón no se va a llenar de odio. Le pido permiso a mi esposo porque yo sé que no es fácil. Algunos ya conocen, hay un niño que tiene 3 meses menor que mi hija Cilian. Ese niño entra y sale a mi casa cuando él quiere. Y yo no siento rencor ni por su mamá ni por el niño. Su mamá vive a media cuadra de mi casa y yo la saludo y platico con ella cada vez que puedo. Entonces yo les digo, hermanos, cuando Dios entra a nuestro corazón, yo decidí no dejar ensuciar mi corazón por el rencor y el odio. Y yo solo les dije a los dos, porque con los dos hablé cuando se dio la situación y les dije, ustedes le van a rendir cuentas un día a Dios. Gracias, hermanos. Qué bueno, excelente, gracias. Mire usted. Entonces, hablábamos retomando un poco, y es excelente, esta es valentía. Esto no es de tontas. Aclaro bien esto. Yo no voy a ser tonta como fulana. No. Ya hablamos, buscar urgentemente a Dios. Segundo, perdone para que pueda ser liberada. Tercero, reconcíliese con su cónyuge porque hay herida. Entonces, reconcíliese. Dice la Biblia, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, tenemos la conclusión.
El matrimonio es una bendición de Dios. Es parte del plan de Dios. Es diseñado por Dios, bendecido por Dios. Y el primer milagro que Jesús hizo allá en el Nuevo Testamento fue en unas bodas. Así que Dios está en los matrimonios. Por lo tanto, nosotros debemos apreciarlo como tal. Y ya sabemos lo que dice la Biblia. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, eso es lo que dicen los jueces cuando van a dictar una sentencia. Por tanto, Dios dijo lo mismo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este versículo se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. A veces creemos que es suficiente con andar bien, entre comillas. No, la Biblia dice, no son dos, son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la conclusión de esta enseñanza. Se me acercó una vez una persona, hablaba como cristiano, conoce la Biblia y etcétera. Pues a mí me dio por preguntarle, ¿y su esposa? Me dijo dónde está y qué hace y todo eso. Nos metimos a la plática porque como era un hermano, comenzamos a hablar. Me dice, yo tengo un pequeño problema. Fíjese que ya no siento nada por ella. Y se regó con sus cosas. Fíjense que la Biblia, claro, eso se lo dije, usted es, ahora allí sí le pregunté en serio, ¿usted es cristiano? Sí, me dice, claro, y con aquella firmeza, sí. La Biblia no nos pregunta qué sentimos por la esposa. La Biblia no nos dice que si sentimos amarla o si no sentimos. ¿Sabe qué nos enseña la Biblia? Le digo a este hombre. La Biblia nos ordena amar a la esposa. Y comienza a quejarse, pero es que viera, pensó que como soy hombre le iba a decir, tiene razón, y él comenzó a decirme todo. Le digo, es que eso no importa. La Biblia dice que hay que amarla. Y por último le dije, porque no lo podía convencer. ¿Y usted cree? Le digo, que usted cuando eran novios era lo mismo. Porque comienza a decir que era aquí, que era aquí. Le digo, ¿y usted cómo era? Porque fíjese que nosotros, los varones, que era muñeca, que era bonita, que era joven, que no tenía arrugas, que no tenía canas, que no tenía panza, que no tenía venas. Y la pregunta es, como nosotros no acostumbramos a vernos en el espejo, pero si fuéramos a ver cómo éramos, y también la misma historia, no teníamos canas, no teníamos etcétera, no teníamos arrugas, no teníamos etcétera, etcétera. Entonces igual la cosa. La Biblia ordena amar y la Biblia dice también, y es una orden, no cometerás adulterio. Pero si lo hizo, la misma Biblia le dice lo que debe hacer. Pongámonos en pie, hermanos, y oramos brevemente, porque más que orar hay que aplicarlo a nuestra vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza. Tú eres bueno, tú eres fiel. Y dejaste tu palabra a nosotros para creerla, pero también para aplicarla en nuestro diario vivir. A la luz de tu palabra hemos descubierto que no hemos andado del todo bien. Hemos cometido muchos errores, hemos hecho cosas incorrectas, no hemos hecho lo que tu palabra realmente nos enseña que hagamos en cuanto a vida matrimonial se refiere. Oramos, Padre, pidiendo perdón. También pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar, a ser diferentes,
a vivir, como dice la Biblia, como ciudadanos del reino de los cielos y no como ciudadanos de este mundo, porque no pertenecemos a este mundo, aunque aquí estamos. Somos ciudadanos del reino de los cielos y por lo tanto nuestro comportamiento, nuestra cultura debe ser como ciudadano del reino celestial. A todos los varones, Señor, ayúdanos a amar a la que es nuestra esposa, amarla correctamente, con el amor de Dios, a perdonarla, soportarla, como lo dice tu palabra. Y las hermanas, Señor, ayúdales también lo mismo, a cumplir lo que dice tu palabra hacia su esposo, a amarlo, a respetarlo, a obedecerlo, a cuidarlo, como lo enseña tu palabra. Tu palabra nos dice que tú uniste al hombre y la mujer, y el diablo trabaja bastante para dividir y separar lo que Dios ha unido, lo que Dios bendijo. Padre, en el nombre de Jesús, sana nuestros matrimonios. Aquellos que están a punto de explotar una bomba atómica en su matrimonio, en el nombre de Jesús, Dios, que no se active nunca, sino que se apague ese fuego maligno, destructor, y se comience a vivir una atmósfera de paz, de conciliación, de amor, que cese la contienda, que los pleitos, que la discordia, que los gritos, que los insultos, que las ofensas, que los maltratos, que los golpes ya no sean parte del diario vivir. Que los hijos ya no vean ese ambiente horrible, que los hijos ya no vean ese ambiente de horror que les está cambiando su manera de pensar. Padre, oramos, no queremos que estos días o que este mes sea un mes cualquiera, sea un mes, Señor, que nos haga cambiar la historia o el rumbo del camino que nosotros hemos emprendido. Ayúdanos a encauzarnos en el camino, en la senda correcta, Dios. Ayúdanos a todos. Y que todos nos ayudemos los unos a los otros, aconsejándonos, corrigiéndonos, reprendiéndonos, estimulándonos a hacer lo bueno. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Dios, que tu gracia y que tu gloria sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos transmitido en tiempo real la reunión general de la Iglesia Central de Santidad. Un tiempo de santidad. Esperamos le haya edificado según el producto de Dios. Hasta la próxima.